Buenos días y gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Hoy vamos a estar en Hechos capítulo 8, verso 26 al 40, en un mensaje que he intitulado ¿Por qué bautizarse? Vamos a leer la historia de un hombre que yo creo que es muy interesante. No sabemos su nombre, pero sí sabemos que era un hombre bien importante. Eso porque era el secretario tesorero de todo el reino meridional de África. Por fuera, este hombre tiene todo bajo control. Se mira que lo tiene todo. Pero por dentro, él no conoce a Dios y está buscando la verdad espiritual. Ahora vamos a ver el texto esta mañana juntos y luego voy a ofrecer la misma oportunidad al final de tomar las mismas decisiones que él tomó. Primero, antes de decirte eso, si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, hoy es un gran día para entregar tu vida a Jesucristo. Y segundo, la decisión que Él tomó es si no te has bautizado, hoy después de la predicación vamos a dar un tiempo para que te puedas registrar para el día de bautismo que vamos a tener. Al comienzo de Hechos capítulo 8, el cristianismo literalmente explota en Samaria y los samaritanos habían sido tradicionalmente enemigos de los judíos. Hay mucho racismo entre los dos, pero el evangelio había echado raíces ahí a través de la predicación del apóstol Felipe y están teniendo reuniones ahí con grandes multitudes y muchas personas están entregando su vida a Cristo. Vamos a ver aquí, o veamos aquí, lo que sucede en continuación en el Hechos capítulo 8, verso 26, y dice así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora, Gaza era una ciudad apartada, era uno de esos pequeñitos pueblos que casi nadie va nunca. Ahora, históricamente no es una ciudad que era amable para el pueblo judío y Gaza es muy lejos de donde Felipe está cuando comienza esta historia. Entonces, aquí está Felipe, un judío, y es enviado primero a la ciudad de los samaritanos para predicar el evangelio y luego una ciudad que está muy lejos de su camino. ¿Ves lo que está pasando aquí? El evangelio está derribando muros de hostilidad. La iglesia es el único lugar donde las personas, diferentes razas, diferentes nacionalidades, diferentes clases socioeconómicas, donde las personas que son enemigos tradicionalmente se pueden unir. ¿Por qué? Porque tenemos un problema común y el problema es el pecado, pero también tenemos una solución común y su nombre es Jesucristo. Mira aquí conmigo Hechos capítulo 8, verso 27, solo la primera parte, dice así: entonces él se levantó y fue, paremos ahí. Esto es algo significativo. Dios envía a Felipe, lejos de toda la emoción y las grandes multitudes, y lo hace caminar 165 millas, hasta el pueblo desierto llamado Gaza, porque tiene que hablar con un hombre. ¿Entendiste? Deja todo esto, la multitud, tal vez un ambiente bonito, porque tiene una cita con una persona. Mira aquí la segunda parte del verso 27, Hechos capítulo 8. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoreros y había venido a Jerusalén para adorar. Ahora, este texto da mucha información sobre lo que está pasando aquí. El nombre Candace no era el nombre de una persona específicamente, es un nombre de esa época, era más como un título, como decir César. Hoy en día Etiopía es un pequeño país, pero en aquella época Etiopía era básicamente todo lo que había en África, el sur del río Nilo, es decir, una área bien grande. Este hombre era el tesorero de toda la región, este hombre era poderoso y este hombre también es un eunuco, lo que significa que este hombre había sido castrado. Ahora, si trabajas en el palacio con la reina, ellos querían asegurarte, si eras hombre, que no tuvieras ninguna idea mala, así que ellos se encargaron de eso en castrar. Así que este etíope había venido a Jerusalén para adorar a Dios, de verdad está buscando a Dios, pero por alguna razón sentía curiosidad por el Dios de los judíos. También tenemos que entender que
muchas religiones en Etiopía que adoraban cosas como el sol o varios animales, pero tal vez este hombre tenía una sensación que había algo más, que había un Dios aún más grande que el sol, más grande que los animales, un Dios detrás de la creación y más grande que la creación. Por lo tanto, él había ido a Jerusalén para adorar al único Dios verdadero. Mira aquí conmigo, Hechos capítulo 8, verso 28, y dice así: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Paremos ahí. El viaje de Etiopía a Jerusalén fue más de 2.400 millas en carro. Esto había sido más como un carruaje, había sido este carruaje uno grandote, enorme. Y este hombre no está haciendo este viaje solo. Había una caravana de personas que andaban con él, pero ¿viste lo que está haciendo? Está leyendo al profeta Isaías. Mira aquí conmigo, Hechos capítulo 8, verso 29 al 30, dice así: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que le leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Ahora, ¿cómo me hubiera de verdad encantado ver cómo esto sucedió? El Espíritu de Dios le dice a Felipe que se vaya y él se va. Nota lo que está pasando aquí. Felipe no está diciendo: ¿será que Dios me está llamando a hacer algo grande? ¿Será que Dios me quiere decir un nuevo plan? No, simplemente él oye, va y corre hacia el carro. Y luego le preguntó al etíope: ¿entiendes lo que estás leyendo? Mira aquí, Hechos capítulo 8, verso 31. Y dijo así, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Aquí es el primer punto para nosotros esta mañana. Es importante que los creyentes conozcan la palabra de Dios para que puedan decirles a los demás. Entonces, el etíope invita a Felipe a subir a sentarse con él, y el etíope sabe que le falta algo, pero necesita que alguien le guíe, y Dios le manda un mensajero. Tal vez esta mañana, o si estás viendo esta grabación en un momento, eso es lo que ha estado sucediendo en tu vida, o tal vez alguien aquí este día. Tal vez eso está pasando ahorita aquí, estás en medio o escuchándonos donde sea de un grupo de personas, y Dios tiene una cita contigo este día. Y Él está preparando tu corazón, y Él ha estado sembrando preguntas en tu corazón, y tal vez tú has hecho la pregunta: ¿habrá algo más en mi vida que no estoy o que no conozco? Tal vez ese eres tú. Ahora, el etíope sabía que le faltaba algo y había ido a Jerusalén para tratar de encontrar a Dios, pero volvía a casa más confundido que nunca. Él fue a Jerusalén para encontrar a Dios y no pudo hacerlo. Así que Dios lo encontró a él por mandar un mensajero. Ahora, tal vez eso sería un poco interesante, pero ha pasado todavía esta clase de interacción. Déjame contarte una historia. En el año 2023, cuando yo volví a Bakersfield de un viaje que estaba enseñando en otro estado, claro, en el avión hay muchos asientos, pero me tocaba mi asiento, y cuando me senté, vi que esta señora estaba viendo una película, y en su teléfono sabía que era la película Black Panther: Wakanda Forever. Y le dije: ¿estás viendo esta película? Y me dijo: sí. Ahora la película se llama Wakanda para siempre. Solo le hice la pregunta, le dije: ¿sabes qué también es para siempre? Ella me dijo: ¿qué? Le dije: la eternidad es para siempre. Y en nuestro vuelo de donde nosotros veníamos, tuvimos la oportunidad de hablar sobre el Evangelio. Le compartí el Evangelio. ¿Y sabes qué me dijo ella? Me dijo: ¿sabes qué? Yo tenía muchas preguntas y estaba tan confundida con todas las cosas diferentes que encontraba en línea. Y yo había dicho que quería que alguien me explicara qué era el Evangelio. Ahora, yo no sé si ese viaje cambió su vida o no, y yo creo que sí, pero el problema es que a veces nosotros como cristianos no tomamos esa oportunidad
porque creemos que no podemos contestar las preguntas que nos vienen. Hermano, hermana, no hay nada malo con decir, ¿sabes qué? Esa es una muy buena pregunta, déjame averiguar y te digo la respuesta después. Ahora, yo no soy nadie especial, solo estoy haciendo lo que Dios nos ha dicho a todos los creyentes que hagamos, y eso es compartir el Evangelio. Así como lo hizo Felipe con el eunuco, te voy a explicar esta mañana. Al igual que el eunuco, necesitas tal vez a alguien que te guíe, y creo que por eso estás aquí. Miremos Hechos capítulo 8, verso 32 al 33. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquía, y así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la cortará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El punto número 2 para nosotros esta mañana: Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Ahora, los versos que acabamos de leer aquí en Hechos capítulo 8, verso 32 al 33, habla de una cita que se encuentra en Isaías 53, que fue escrito acerca de Jesús casi 800 años antes que Él viniera a la tierra. Isaías profetizó que el Mesías sería como un cordero llevado al matadero, sería acusado injustamente de delitos que no cometió, pero ni siquiera abriera su boca. Esto se hizo realidad exactamente como Isaías dijo que lo haría. Cuando Jesús se presentó en frente de Pilato, fue acusado de un montón de crímenes que no cometió, pero Él se sentó ahí en silencio. A pesar de que era completamente inocente de todo lo que se le acusaba. Ahora, ¿por qué no abrió su boca y se defendió? No sé si entiendes esto o puedes imaginarte esto, pero cuando estás siendo acusado en el tribunal y no respondes, ¿qué estás concediendo? No estás diciendo que eres culpable por no defenderte. Pero ¿será que Jesús está admitiendo la culpa? ¿Su culpa? No, porque Él no tiene culpa. Recuerda que Él fue la única persona que vivió una vida completamente perfecta. Él permaneció en silencio porque estaba consintiendo mi culpa, consintiendo tu culpa en la cruz. El que no conoció pecado, Jesús, se hizo pecado por aquellos que eran pecadores, tú y yo, nosotros. Murió como un cordero en el sacrificio. Ahora, los corderos eran animales de sacrificio, y cada año en Israel el padre de la familia llevaba un cordero al templo y se le daba a un sacerdote, y el sacerdote entonces cortaría la garganta del cordero, y el cordero moriría por los pecados de esa familia en lugar de esa familia. Ahora déjame explicarte esto, o déjame darte esto. A veces la gente dice que no puede articular el Evangelio, pero aquí te va. Te voy a dar el Evangelio en 4 palabras: Jesús en mi lugar. Ahora, los teólogos llaman esto expiación sustitutiva. Y Jesús vivió la vida que se suponía que yo debería haber vivido, y murió la muerte a la que yo había sido condenado a morir. Y eso es todo. Así de simple es el Evangelio: Jesús en mi lugar. Ahora sigamos leyendo aquí. Hechos capítulo 8, verso 34, dice así: respondió el eunuco diciendo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguno otro? Ahora, el eunuco hace una pregunta: ¿de quién se trata lo que escribió Isaías? Y la respuesta es esto: se trata de Jesús. Todo se trata de Jesús. Es el punto de todo esto. Nuestro mensaje es simple porque Jesús lo hizo todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es compartir lo que Jesús ya ha hecho. Lo que Dios nos dio fue por amor a tomar nuestro castigo en esa cruz. Aquí está el punto número 3 para nosotros. Hay más personas dispuestas a escuchar el Evangelio que personas dispuestas a compartir el Evangelio. Miremos lo que sucedió aquí a continuación. Hechos capítulo 8, verso 35 al 38, dicen así: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué te impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo:
creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Aquí hay dos cosas importantes que ver. El eunuco tomó una decisión. La salvación es un regalo, pero tienes que recibirlo. ¿Qué tienes que hacer para recibir este regalo? No tienes que hacer nada, solo das tu consentimiento a ello. Y la segunda cosa que quiero que veas en este texto es después de tomar la decisión, el eunuco fue bautizado inmediatamente. Mira, él hizo la pregunta, ¿qué me impide bautizarme? Y evidentemente Felipe dijo, nada. Ahora, hay algunas personas que dicen que hay un montón de pasos que tienes que tomar antes de bautizarse. Tal vez dicen que ellos necesitan como una ceremonia, tomar algunas clases, necesitan alguna confirmación. Otros dicen que necesitan demostrar que son de verdaderamente sinceros y asistir a la iglesia durante unos 3 años sin faltar un domingo ninguno para que la gente diga, este sí está listo para ser bautizado. O algunas personas también dicen que se van a bautizar cuando ellos estén mejor. Bueno, déjame decirte algo. Si has pedido perdón a Jesucristo y Él te ha perdonado y ha entregado tu vida a Él, entonces ya estás lo mejor que estarías en cualquier momento. Mira aquí el punto número 4. El bautismo sigue a la conversión. Ahora, el primer paso es la salvación. El segundo paso es el bautismo. En el libro de los Hechos, el bautismo siempre sigue inmediatamente a la conversión. Por ejemplo, permíteme guiarte a través de cada de los bautismos aquí en el libro de Hechos. Vamos a ver muchos diferentes versos. Vamos a comenzar con Hechos capítulo 2, verso 38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautizadse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibéis el don del Espíritu Santo. Ese día los discípulos bautizaron a 3,000 nuevos creyentes. Ahora mira conmigo aquí, Hechos capítulo 8, verso 12. Pero cuando creyendo a Felipe le anunciaba el evangelio, el reino de Dios, el hombre de Jesucristo bautizaban hombres y mujeres. Cuando un rabino judío llamado Saulo de Tarso creyó, algo increíble, mira lo que sucedió en Hechos capítulo 9, verso 18. Y al momento que cayeron de los ojos cada escama, él recibió allí instante la vista y levantándose fue bautizado. Y cuando Saulo, quien cambió su nombre a Pablo, se convirtió en creyente, se bautizó inmediatamente. Pero debes saber que el hecho de que alguien haya sido bautizado no significa que de verdad es un verdadero creyente. ¿Sabías que puede haber falsa profesión de fe, que son guiados también inmediatamente por un bautismo? En el capítulo 8 de Hechos, justo antes de lo que estamos viendo hoy, hay un hombre que se llama Simón el Mago, y Simón estaba muy dentro de la brujería, hace una profesión de fe, inmediatamente fue bautizado, y se descubrió después que él era mentiroso, que no era un converso, solo quería parecer como un cristiano, pero su profesión de fe era mentira. Hablemos de otro, aquí en Hechos capítulo 10, verso 47, dice así, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? En Hechos capítulo 10, Cornelio y sus soldados romanos fueron bautizados aparentemente segundos después de escuchar el Evangelio por primera vez. Lo oyeron, creyeron y los apóstoles lo bautizaron. Lidia fue bautizada el mismo día que confió en Jesús. Mira aquí Hechos capítulo 16, verso 15. Dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y no os obligo a quedarnos. El carcelero filipense creyó a medianoche y fue bautizado antes del amanecer el día siguiente en Hechos 16. Y también en Hechos 18, verso 8, Pablo predicó en Corinto y varios de los corintios creen y son bautizados inmediatamente. ¿Entiendes el punto? El Nuevo Testamento no dice que una brecha entre el momento que confías en Cristo y el momento que sos bautizado.
La razón por la que hicieron de esta manera, creo, es porque Jesús había dicho que el bautismo era parte de la gran comisión. ¿Te recuerdas lo que dice Mateo 28, versos 18 al 20? Lo último que Jesús había dicho a los apóstoles era: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se supone que el bautismo es nuestro primer acto de convertirnos en discípulos. El bautismo es la primera evidencia que hemos rendido al Señor nuestras vidas. Acabas de conocer a Jesús, eres salvo de la muerte y del infierno, y se supone que debemos demostrar eso. Ahora, cuando yo y mi esposa nos casamos en el día de nuestra boda, tuvimos un intercambio de anillos. El anillo le dice a todo el mundo que soy un hombre casado. Pero ¿cómo crees que mi esposa se hubiera sentido si el día de nuestra boda yo le digo: mi amor, te amo con todo mi corazón, pero quiero esperar unos meses para asegurarme, antes de ponerme el anillo, para que todos fuera de la iglesia se den cuenta que estoy casado? Necesito ser mejor. Yo creo que le habría roto el corazón y rompe el corazón de Jesús cuando no hacemos públicamente nuestra fe en Él. Entonces, ¿qué esperas? El mejor momento para ser bautizado es después de la salvación. Es decir, si lo quieres hacerlo de la manera de la Biblia, que espero que sí quisieras hacerlo de la manera de la Biblia. Esta es la pregunta para ti. ¿Has sido bautizado desde que te convertiste un creyente? Y si no has sido bautizado, o has sido bautizado de una manera diferente de lo que la Biblia dice, tenemos dos pasos para ti hoy. El paso número 1, durante nuestro tiempo de oración, pasa y habla con una de las personas que están aquí, dile que quiere ser bautizado. Y paso número 2, en unas semanas vamos a tener un bautismo, un tiempo de bautismo en todas nuestras ubicaciones. Y si has esperado tanto tiempo, este sería un buen momento para unirte juntos. Ahora, terminemos aquí nuestra historia. Hechos capítulo 8, verso 39 dice así: y cuando subieron del agua, ¿leíste eso? Salió del agua. Ok, aquí no hay aspersión. Los dos estaban en el agua. Entonces, ¿qué es el bautismo? Quiero ver esto en dos fases: de el cómo bautizarme y el cuándo bautizarme. Ahora, la manera más sencilla de responder al cómo bautizarme se encuentra en el significado de la palabra bautizar. Porque la palabra bautizar proviene de la palabra griega que significa sumergirse en agua. Ahora, el bautismo, por su definición inherente, debe ser un acto de inmersión en agua. La acción de ser sumergido en el agua representa morir y ser sepultado con Cristo. Y la acción de salir del agua ilustra la resurrección de Jesucristo. Como resultado, el bautismo por inmersión es el único método de bautismo que ilustra ser sepultado con Cristo y ser resucitado con Él. El bautismo por derramamiento entró en práctica resultado de la práctica no bíblica del bautismo el bautismo de niños. Así que ahora veamos cuándo. Primero era cómo, ahora cuándo debemos ser bautizados. Recuerda los pasos. Primero salvación, luego bautismo. Hay otras religiones que predican un bautismo infantil. Ahora bien, no hay ningún registro de que un bebé haya sido bautizado en el Nuevo Testamento. El bautismo de los niños se llama pedobautismo. Y recuerde todos los ejemplos que leímos anteriormente. Creyeron, fueron bautizados. Y el bautismo es después de la salvación. Y sabemos que un infante no puede arrepentirse y poner su fe en Cristo. Un recién nacido no puede entender el Evangelio y decide conscientemente obedecer y someterse a Jesús. Los bebés son ajenos al significado espiritual del bautismo en agua. También hay otras religiones que enseñan que Jesús requiere el bautismo para ser salvo, o que alguien
alguien no es salvo hasta que es bautizado, como que si el bautismo es lo que cierra el trato. Claro, eso no es bíblico, esa línea de pensamiento no es bíblico. Y luego hay otros que bautizan con la esperanza que un día en el futuro vendrán a Cristo. Es decir, los bautizan ahorita y ellos creen que esto inicia el proceso de la salvación. Tampoco es bíblico. Así que el bautismo por inmersión después de la salvación es el modo más bíblico de identificarse con Cristo. Y el bautismo no es un requisito previo para la salvación. Es más bien un acto de obediencia, una proclamación pública de fe en Cristo y te estás identificando con Él. El bautismo es una imagen de que dejamos nuestra vieja vida y nos convertimos en una nueva creación. El bautismo por inmersión es el único modo que ilustra plenamente este cambio radical. Antes de continuar, aquí hay algunas razones por qué no bautizarte. No te bautices porque estás buscando un nuevo comienzo. No. El bautismo no hará eso. Solo Jesús te dará un nuevo comienzo. No te bautices para tener una relación correcta con Dios. Hay gente que dice, no he estado bien con Dios, me tengo que rebautizar. No, solo Jesús te hace junto delante de Dios. También, si vives con alguien y no estás casado o vives en pecado, mi oración esta mañana, este día, es que te arrepientes y cambies. Así como el bautismo es un acto público de obediencia al Señor, vivir en pecado también es un acto público de la desobediencia contra el Señor. Arrepiéntete si necesitas arrepentirte. Ven a Cristo y entrega tu vida y después de entregar tu vida serás bautizado. Volvamos aquí a Hechos, mira aquí conmigo, Hechos capítulo 8, verso 39 al 40, y dice así: y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mire, entonces Felipe bautizó a este hombre y luego Felipe está en otro lugar. Felipe se encontró en Azoto y tal vez dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo llegué aquí? Hoy en día nosotros probablemente nos referimos a este acto de Dios como una teleportación. Bueno, creo que hay dos grandes ventajas que se derivan de la teleportación aquí. Esta teleportación ocurrió frente a todos los que andaban con el eunuco, y lo que significa que el eunuco etíope tenía una historia para compartir el evangelio con todos los demás en la caravana durante las próximas 1100 millas. Ahora, hay algunas personas que cuando hablamos del evangelio, me han dicho a mí esto, no sé si a usted lo han dicho, dice, ¿por qué tú escucharías a una religión americana, a una religión occidental? ¿Por qué no crees a la religión de tu tierra, la que creyeron tus padres? Pues quiero que sepas que el etíope eunuco se convirtió en el primer evangelista para África. El antiguo historiano Esubel dice que este eunuco y un grupo de sus sirvientes llegó a plantar una iglesia en África. Ahora, ¿no es genial que antes que haya un converso aquí en los Estados Unidos o en Europa, podemos ver que tenemos una reunión aquí en la iglesia en África? Es decir, el evangelio llegó a África antes de llegar a estas partes del mundo. La ventaja número 2. De esta teleportación, Felipe no tuvo que caminar las 165 millas a casa. Entonces, esta es la pregunta que ahora tengo para ti. Si has conocido a Jesucristo, ¿has sido bautizado? Algunas personas dicen, no es tan importante. A lo que yo digo, ¿quiénes somos nosotros para decir que el primer paso, el primer mandamiento de Dios para nosotros no es tan importante? Y si no obedeces a Dios en lo pequeño, ¿por qué crees que vas a obedecer a Dios en las otras áreas de tu vida? De verdad, esa es una manera terrible para comenzar tu vida cristiana. Y tal vez podrías decir, me bautizaron cuando era bebé. Si te bautizaste cuando era bebé, eso era la declaración de fe de tus padres. Ahora, en este momento, declara tu propia fe en Jesús. Hermanos, durante los años hemos tenido a gente que fue bautizado
cuando era niño y aceptaron a Cristo y después en estas mismas aguas de nuestros bautizarios fueron bautizados por primera vez. Tal vez estabas en una religión que solo bautiza en el nombre de Jesús y no sabes qué hacer. Te recomiendo que veas el sermón que prediqué en Hechos capítulo 2, verso 1 al 41. Lo puedes encontrar en YouTube o en nuestras redes sociales. Y el título del sermón era La iglesia ha nacido. El bautismo debe hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que convierte esto en un bautismo cristiano. A través de esta ordenanza que una persona admitida a la comunión de la iglesia, es decir, cuando te bautizas también te haces miembro y parte de nuestra iglesia. Cuando somos salvos, somos bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O tal vez ahora dices, ¿sabes qué? No estoy listo. Y si dices que lo has aceptado a Cristo, pero no estás listo para hacerlo público, entonces tengo que preguntarte, ¿qué tan serio eres acerca de tu relación con Cristo? Piénsalo. Acabas de conocer a Dios y tienes que demostrarlo. Dentro de unos momentos habrá algunas personas aquí. Y si no has sido bautizado, acércate y diles que estás listo para dar el siguiente paso. Pero antes de bautizarte, esta mañana quiero decirte que si no conoces a Cristo como tu Salvador, ese es un buen día para entregar tu vida. Y tal vez estás diciendo, pastor, no sé cómo hacerlo. O puedes pasar y hablar con una de las personas que está aquí. Dice, he tratado la vida yo solo y ya no puedo. O tal vez esta mañana te quisiera reconciliar con el Señor. O tal vez esta mañana te diste cuenta que por los últimos años no te has bautizado y eran solo excusas. Y ya es tiempo de tomar ese paso. Oremos juntos. Señor, venimos delante de ti, dándote gracias. Señor, que tú nos dejas todo el plan en tu palabra. Señor, pedimos que si alguien no te conoce, que esta mañana entregue su vida a ti. Y después de entregar su vida, ser salvo, tome el próximo paso de bautizarse. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.